Gracias, Lucho, por el pase. Buenas noches a ti y obviamente a todas las personas que se unen ahora a nuestro diálogo abierto. Bienvenidos, soy Maite Vizcarra. Hoy ya estamos cerrando esta semana y en verdad el mes de septiembre, estamos cerca de finalizar este año 2023. Hay muchos ajustes importantes a la economía. Seguimos obviamente preocupados por el tema de la seguridad ciudadana y hoy justamente vamos a empezar el programa. En el primer bloque hablaremos sobre el impacto que tiene este tema en la productividad. ¿Cuánto le está costando a las empresas, a los emprendedores, a los microempresarios la inseguridad? Las extorsiones se han convertido en verdad en pan de cada día y según vamos a ver incluso han aumentado en un 50%. Lamentable, así que no se vayan a perder el primer bloque del programa y todo el programa además. Después vamos a hablar acerca de otros temas de interés que están obviamente vinculados a temas, por ejemplo, como qué está pasando también con los pueblos indígenas no contactados. Vamos a hablar con un experto al respecto, así que no se vayan que está muy bueno el programa. Y sin más dilación vamos a empezar con las noticias que le propongo para cerrar su día. Vamos a ver la primera, y la primera está vinculada con que inusitadamente hay un grupo importante de parlamentarios que ha empezado a tener gran interés por conocer la realidad de Rusia. Han ellos intentado entonces acercarse a esa realidad aceptando una invitación y hay 10 parlamentarios que se encuentran actualmente en el Parlamento ruso. La situación es un poco irregular porque al parecer, según ha dicho el presidente del Parlamento, él no ha autorizado nada. Y es importante la situación porque hay un asunto diplomático allí. Recordamos que Rusia tiene un conflicto actualmente con Ucrania y el Perú se ha manifestado justamente en contra de esa situación. Así que es un entredicho relevante y bueno, obviamente hay que darlo como un hecho noticioso. Vamos a ver qué va a pasar porque básicamente es el grupo de la izquierda la que ha ido a esta reunión tan particular. La siguiente nota, vamos a verla, está relacionada justamente con, ayer lo mencionamos, con la ministra de Cultura cuando estuvo con nosotros y esta famosa ley Tudela, que está vinculada a tratar de mejorar el cine nacional, pero en verdad parece que no es así, porque un colectivo que se ha organizado en función a creadores, cineastas, etcétera, ha indicado que en verdad está afectando mucho el desarrollo del cine nacional. Ayer la ministra lo mencionaba, todo es perfectible, pero tiene que tener una lógica también que integre la lógica nacional de multiculturalidad y parece que en ese sentido la llamada ley Tudela no lo está haciendo. Y la tercera nota, ya empezamos con los temas vinculados justamente a la coyuntura que he mencionado. Hoy ha sido el día, vamos a ver, el tema de la seguridad, 50% de aumento en extorsiones, siendo lamentablemente San Juan del Lurigancho el distrito en donde más se ha incrementado. No en vano, justamente el alcalde ha solicitado esta situación de emergencia particular que ya se está desarrollando a la fecha. Sobre ese tema vamos a hablar en breve en nuestro primer bloque. Y para finalizar, también un tema de seguridad. El ministro Vicente Romero ha indicado ante esta alarma de que eventualmente podría llegar al Perú el denominado Niño Guerrero, el líder de esta banda internacional denominada el Tren de Aragua al Perú. Él ha indicado que están puestas todas las alertas y además las medidas. Hay que indicar además que no es solamente el Perú, Chile, Colombia, los países limítrofes de Venezuela ya también han tomado medidas al respecto. Se trata de una banda global, internacional y gracias a Dios parece que se están cerrando las fronteras. Dios mediante no llegará al Perú. Y con esto les doy la bienvenida a Diálogo Abierto. Bienvenidos. Muy bien, vamos a empezar entonces con el tema de la seguridad y el impacto que tiene en la productividad, en particular en las empresas, en los emprendimientos. Está con nosotros Giovanni Coneta, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Buenas noches, señor Coneta. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Hoy en la mañana tuvieron un evento, ¿no es cierto?, que está justamente vinculado a analizar el impacto que está teniendo esta situación en la productividad del país. Más o menos, ¿a qué alcances han llegado o eventualmente a qué conclusiones? Bueno, tuvimos un foro que duró casi todo el día. La seguridad ciudadana es un tema muy amplio. Realmente el tratarlo en una jornada tan corta no es posible, por lo tanto tuvimos que priorizar algunos temas, ¿no? Sí. Conversamos sobre el impacto que tiene la extorsión, el sicariato en las empresas, el impacto de la migración, los ciberdelitos,
Hablamos un poco sobre la realidad de los presos y la resocialización de los presos, que es un aspecto muy importante. Y también conversamos sobre el impacto que tiene la comunidad en la seguridad ciudadana, ¿no? Tratamos de abarcar una serie de temas que nos permitieran poder abrir un poco más el espectro para poder entender realmente cuál es la dinámica de la problemática de seguridad, que no se circunscribe a hechos puntuales, sino es sumamente compleja. Claro, además considerando que en el Perú el sector productivo es básicamente de microempresarios, de agentes económicos pequeños, no son grandes empresas, y que la extorsión se ha convertido, como también mencionábamos, en una de las prácticas más habituales. 50% de lo que va de enero a este año, bueno, a este mes en todo caso, alarma, ¿no es cierto? ¿Cuánto le cuesta a la productividad o cuál es el impacto económico de la inseguridad en la economía? Es complicado medirlo porque si bien hablamos de un incremento de un 50% en los casos de extorsión, eso es lo que se sabe, pero no todo el mundo denuncia, entonces el universo puede ser mayor. También partimos de otra premisa, y es que más o menos entre un 75 y 80% de la economía de este país es informal. Entonces tener información cierta es complejo. Pero sí podemos hablar de hechos que han afectado especialmente a las pequeñas empresas. Hoy las pequeñas empresas tienen que comenzar a protegerse de amenazas que no existían antes. Por ejemplo, han tenido que destinar fondos escasos a incrementar sus medidas de seguridad física. Vigilantes, las cámaras. A raíz de la pandemia, muchos ingresaron a las ventas por Internet. Entonces han tenido que invertir en tecnología y en tecnología de protección. Pero el problema que tienen las pequeñas empresas es que su flujo de caja es reducido. Y eso les genera complicaciones, pues destinan parte de ese dinero para actividades que no tenían antes dentro de su abanico de obligaciones, por así decirlo. Y muchos de esos pequeños empresarios se ven obligados a recurrir a préstamos. Como son informales, no pueden acceder al mercado bancario. Entonces, acceden a este tipo de créditos que al final no son más que son préstamos disfrazados, porque en realidad el famoso gota a gota. El famoso gota a gota. Creencias hasta el infinito. Sí, y además la migración, toda migración trae cosas buenas y cosas malas. Viene gente muy capaz, pero también migra gente que necesita tener oportunidades, y migran los delincuentes, porque cuando se va la gente de un país, migran a otro lado en donde pueden realizar sus actividades. Y también se exportan modelos delincuenciales. Y un modelo delincuencial que se exportó al Perú es la extorsión, el cobro de cupos, que no se daba antes y que afecta especialmente a los pequeños empresarios. Así es. Ahora, ver que este tema de la inseguridad ciudadana es ahora de interés de un gremio como la Cámara de Comercio de Lima, evidentemente nos está haciendo ver o observar que sí hay un impacto económico por lo que nos ha mencionado, y que habría que empezar a buscar también soluciones asociativas, gremiales, por lo que ha indicado, ¿no? O sea, tal vez convenga que los gremios que agrupa la Cámara tengan que empezar a tomar medidas asociativas donde los costos de protección se diluyan, porque en efecto tiene todo el sentido lo que usted dice. Los negocios viven de día a día, o sea, el flujo de caja es semanal, diario, y ahí pues colocar una línea más de seguridad evidentemente va a ser un poco complejo. Sí. A ver, no es que sea un tema que recién sea de interés para la Cámara de Comercio. La Comisión de Seguridad tiene muchos años ya. Lo que pasa es que estamos en un proceso de dinamización de la actividad de todas las comisiones de la Cámara. Inseguridad ha habido siempre. Hoy se presenta con un impacto mayor. Has mencionado algo que es muy interesante, porque una de las cosas que conversamos hoy en la mañana fue cómo hicieron los bancos
por ejemplo, que son empresas que compiten entre ellos para unirse y enfrentar amenazas como asociación. Y la respuesta fue muy simple. La billetera. No, entendieron Ajá. que todos se enfrentaban un enemigo común y que los afectaba a todos de la misma manera. Entonces, la única forma de enfrentar a ese enemigo común era haciendo un frente común. Claro, que fue la billetera electrónica, tal vez. La billetera no solo la billetera electrónica, sino todas las medidas de protección que toman los bancos, nace de este compartir experiencias y se van alineando con medidas similares para enfrentar las mismas amenazas. Así es. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que la seguridad no es una isla dentro de la actividad que uno realice, ¿no? Todos estamos involucrados de una forma o de otra. Todos los sectores, pero todos los actores. Es decir, los empresarios, los trabajadores, los estudiantes, las autoridades, los servidores públicos. Todos tenemos algo que hacer dentro de... Y las empresas que compartimos actividades comunes podemos desarrollar soluciones porque las amenazas son similares. Y finalmente no se trata de competir por un cliente o por un mercado, sino de hacer frente a una amenaza externa que nos ataca a todos, ¿no? Claro, sobre todo, como mencionaba, porque evidentemente, aun cuando el tema siempre ha estado en la agenda, el incremento de la criminalidad está impactando sobre todo a negocios pequeños, ¿no? Hemos visto recientemente denuncias de emprendedores que reciben llamadas, y bueno, y todo el tema de incluso armas de guerra. Entonces, ante esa situación tiene que haber una respuesta que también podría ser privada de los gremios, ¿no es cierto? No sé si la Cámara ha planteado algo similar, ¿va a tomar acciones de ese nivel? Sí, la Cámara está... A ver, como Cámara estamos difundiendo iniciativas para diferentes aspectos de la economía y de la sociedad. Y una de esas son iniciativas de seguridad ciudadana, como Cámara. Como comisión, nosotros iniciamos un trabajo hace algunos años que era de identificación de políticas y propuestas para mejorar la seguridad ciudadana. Iba a ser un artículo, íbamos a publicar algo, y nos dimos cuenta que el artículo terminó convirtiéndose en un libro. Que está en edición en este momento, y es un libro que vamos a entregar a las autoridades. No es algo que no es un producto para la venta, sino es un producto para entregarlo como una colaboración de la Cámara. Y además vamos a incrementar nuestra actividad con mesas de trabajo por temas específicos con las autoridades, abordando diferentes aristas en el tema de la seguridad. Porque no solo se trata de... Lo que hacemos no solo tiene que ver con la seguridad de las empresas, sino también la seguridad de las personas. Entonces es un universo mucho más amplio. Entonces hay mucha gente dispuesta a colaborar. Las empresas están dispuestas a colaborar porque finalmente todos vivimos en un mismo lugar. Entonces todos tenemos que actuar en la medida de nuestras responsabilidades y capacidades para poder tener un ambiente tranquilo y seguro. Y hay, además de la extorsión, como lo mencionó, esta práctica de préstamos denominada gota a gota, que también ha sido importada, ¿no? Sí. Sobre este tipo de medidas, o sea, estas prácticas, ¿hay alguna medida que ustedes van a desarrollar o están planteando? Nosotros lo que estamos haciendo es apoyar las campañas que está realizando el Ministerio del Interior a través de los, no solo de los canales de difusión que tiene la Cámara, sino de los asociados. La Cámara tiene más o menos 16.000 empresas asociadas. Y cada empresa tiene una gran cantidad de trabajadores adentro. Entonces, a través de los asociados vamos difundiendo las campañas, vamos enviando mensajes y tratando de concientizar a la gente y mostrar las amenazas, ¿no? No solamente lo estamos haciendo con las campañas de gota a gota, sino vamos a diseñar mensajes específicos, sobre todo por los ciberdelitos, que son los que más han crecido y van a crecer. Los delincuentes hoy no te van a asaltar en la calle. Ahora al delincuente no lo vas a ver, va a robarte o va a adoptar una identidad utilizando herramientas tecnológicas
haciendo un mal uso de las ventajas que te brinda la inteligencia artificial. Y ya se está viendo en otros países y ya se está viendo aquí también en Perú. Claro, además, como bien indicaba, esto no es nuevo. Durante la pandemia se generó un desarrollo interesante de negocios digitales. Mucha gente empezó a hacer comercio electrónico con lo que podía en las redes sociales, en fin, en Instagram, etcétera. Pero también se incrementó el nivel de ciberseguridad, de delitos, de ciberdelitos, ¿no? Estafas en línea. Pero los delincuentes son mucho más sofisticados hoy en día. Hoy un ciberdelincuente puede robarte sin que tú te enteres. Tú te puedes enterar semanas después o meses después que te han robado información de la empresa, que han entrado a tus cuentas bancarias y han extraído dinero. Tiene muchas formas de hacerlo usando la tecnología. Entonces nos toca a nosotros ser responsables y tener los cuidados del caso, ¿no? Te pongo un ejemplo, es como una medida simple para disminuir un poco el robo de celulares. No lo saques en la calle. No camines distraído con el teléfono en la mano, porque le estás mostrando al delincuente qué tienes en la mano. Si no lo tienes, no lo ve. Uno es parte de la solución. La prevención ayuda mucho a disminuir los índices de criminalidad. Claro, y lamentablemente antes uno podría pensar que el celular pues, podía ser un instrumento abiertamente para la exposición, pero hoy día es en verdad un elemento de mucho riesgo, ¿no es cierto? Así es. Cosas tan simples como esas, ¿no? Hoy una de las conclusiones a las que llegábamos en el foro es que uno no puede estar sentado como si estuvieras en un estadio mirando un partido, siendo tú ciudadano, sentado en la tribuna, viendo cómo las autoridades juegan el partido y tú estás esperando el resultado. Esto no es un deporte, esto es una actividad que requiere interacción de todos. Entonces, uno tiene que ayudar a las autoridades y lo ayudas con la prevención. Igual con los ciberdelitos. Hay una serie de tips que se le brindan a los usuarios para que reduzcan la posibilidad de ser víctimas de un ciberdelito. Claro, y además de esta publicación de este libro que nos ha adelantado, pronto veremos en el mercado. Ya muy pronto, sí. ¿Algunas otras conclusiones a las que han llegado hoy día en este evento o algún tipo de medida que hayan acercado, por ejemplo, al ministro? El ministro del Interior también me parece que estuvo allí en el evento. El ministro estuvo en la inauguración. Con el ministro tenemos una relación cercana y fluida como Cámara de Comercio, no solamente con el ministro del Interior, con varios ministros. Tenemos mesas de trabajo con diferentes ministerios en los que participamos no solamente la Cámara de Comercio, participan otras asociaciones y compartimos experiencias, recomendaciones, y ofrecemos ayuda. Es decir, estamos para ser parte de la solución y no esperar a que el Estado la haga con los recursos limitados que tienen, que es otro problema, ¿no? Pero, por ejemplo, un tema que vimos hoy que le sorprendió a mucha gente, porque es algo que uno no tiene en la cabeza, uno no lo piensa cuando hablábamos sobre el tema de la realidad de las cárceles y de la resocialización de los presos, es que uno dice, sí, el preso está en la cárcel y me siento seguro. Sí, pero si uno mira las estadísticas, el 60% de los presos más o menos cumplen una pena máxima de 15 años. Quiere decir que esos delincuentes en 15 años van a volver a las calles. Entonces, la pregunta que se hizo en el foro hoy fue, ¿cómo quieres que vuelvan? ¿Resocializados? O que vuelvan a delinquir, o que hayan hecho una maestría dentro de la cárcel para ser delincuentes más avesados. Entonces, uno no presta atención a ese tipo de cosas y movió al auditorio. A la audiencia. Sí. Bueno, le quiero agradecer mucho por haber compartido con nosotros estos alcances y obviamente saber que en la Cámara de Comercio, que es un gremio importante, también se están tomando acciones preventivas y obviamente también de difusión para, como usted dice, aportar a un problema que es nacional y en el que también los ciudadanos tenemos algo que ver, ¿no? Así es, y van a escuchar mucho de lo que la Cámara
está haciendo y va a hacer. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, señor Coneta. Y después de esta entrevista vamos a ir a un corte y volveremos para hablar de economía. Así que no se vayan, es Diálogo Abierto. Gracias por estar con nosotros. Hemos vuelto para hablar de economía y nos conectamos ahora con Jorge Guillén. Él es economista y profesor asociado de ESAN. Buenas noches, señor Guillén. Gracias por estar con nosotros en Diálogo Abierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, la verdad nos hemos preocupado hoy día porque el dólar ha tenido un alza y parece que es la más importante después de 7 meses. Si nos podría explicar a qué se debe esta situación. Sí, es probablemente el efecto recesión no nos está pasando la factura porque estuvo con tendencia a la baja a raíz del Silicon Valley, ¿no? De los problemas que hay en Europa y de recesión en China. Entonces los capitales fugaban, venían hacia acá, pero no con tanto furor, con tanta algarabía como en anteriores ocasiones. Y bajó un poquito, pero ahora sí se ha vuelto a revertir esa tendencia y probablemente sea por los indicadores de recesión, el fenómeno del niño, problemas en el manejo de inflación, ¿no? Entonces por ahí es que tenemos estos problemas de presión al alza en el tipo de cambio y en noviembre hay el pago de gratificaciones, ¿no es cierto? De CTS. Entonces ahí probablemente las empresas van a tener que vender sus dólares. Entonces ahí va a haber una pequeña presión a la baja. Ok, entonces esta es una situación estacional, es temporal y deberíamos ver un descenso hacia noviembre, según nos indica, o vamos a estar en octubre con un crecimiento también del cambio. Yo creo que ya absorbió el inversionista esa situación, tanto de la recesión de ahora y también por el fenómeno del niño y la falta de prevención, que no está muy clara. Y en noviembre y en diciembre tenemos gratificaciones y tenemos el CTS, y ahí las empresas empiezan a vender dólares para cumplir con sus obligaciones salariales en soles. Ahí va a haber una presión hacia la baja. Entonces yo creo que vamos a cerrar el año en 3.7, 3.75. No debería haber una sorpresa, a menos que haya un desastre en la incertidumbre política, ¿no? Claro. Y obviamente eso es una situación de coyuntura, pero eventualmente, ¿qué sectores tienen que empezar a preocuparse un poco más? Tal vez el sector de las importaciones, las exportaciones. Las exportaciones se ven favorecidas. El problema es que marca alertas en el riesgo cambiario crediticio, que es el descalce de activos y pasivos en diferente moneda, activos en soles y pasivos en dólares. Entonces tienes que cumplir con tus obligaciones en dólares y ahora es más caro. No digamos, te necesitas más soles para pagar tu deuda en dólares. El exportador no tiene ningún problema. Y también hay, otra vez, lamentablemente, presiones inflacionarias. ¿Por qué? Porque muchos de los costos están amarrados al dólar. Claro, exactamente. Algunos alimentos seguramente se van a encarecer en la medida en que sean importados. Exactamente. Somos una economía dolarizada y por ello el Banco Central actúa inmediatamente tratando de hacer en este caso una venta de dólares, ¿no? Ahora, la tasa de referencia también ha estado bajando, entonces eso presiona, hace que se vayan los capitales. Ya. Y ha presionado un poquito también al alza el tipo de cambio. Yo creo que podría ser un poco la incertidumbre y esa incertidumbre que hace que Julio Velarde baje la tasa de referencia y eso pues no está atractivo acá, se van un poquito. Los capitales, se retira la oferta y sube el tipo de cambio. Claro. Ahora, la inflación, ¿qué está pasando? Parecía que estaba más o menos descendiendo. ¿Cómo le está viendo? ¿Cómo cree que va a terminar esa situación a finales de este año, ya cerca de finalizar el año? Sí, bueno, ya Julio Velarde dejó ese problema de lado. Ya el problema de fondo es la desaceleración económica, porque estamos, digamos,
tras cuernos palos, llueve sobre mojado, inflación y recesión, y se han preocupado más en el peor de los males, que es el empleo y la desaceleración. Sí, la inflación puede seguir siendo alta debido al porque el problema de la guerra ruso-ucraniana no ha desaparecido, y ahora viene el fenómeno del niño, que va a encarecer también el precio de algunos de los alimentos. Y ahora también estamos viendo que por cambios climáticos hay una contracción de la oferta y subida de precios de limón y de algunos productos alimenticios. Entonces, para quienes nos están viendo, esta alza del dólar es coyuntural, es estacional, debería volver a un límite, digamos, razonable hacia final de año. ¿Y qué tenemos que hacer? Evitar comprar dólares, mantenernos tranquilos, porque a veces la gente, cuando ve que el dólar sube, se emociona y dice, bueno, ya, sí, hay que empezar a hacer compra de dólares o venta de dólares. ¿Qué deberíamos hacer? Sí, yo no creo que hay que alarmarse ni generar expectativas sobre rentabilidades enormes sobre devaluaciones futuras. Julio Velarde es uno de los presidentes más renombrados, del Banco Central más renombrados, premiados, y si no fuera por él, el tipo de cambio ya estaría en 5, ¿no? Soles por dólar. Entonces, yo creo que se va a mantener más. El Perú es uno de los países con menor volatilidad cambiaria. Exactamente. Y eso obviamente nos da cierta tranquilidad en cuanto a que todavía la moneda nacional es sólida, ¿no es cierto? Incluso en la región. Así es, y eso debido a que somos una de las más dolarizadas, entonces el Banco Central de Reserva del Perú tiene que intervenir bastante, ¿no? Argentina también es una de las más dolarizadas, pero se les ha escapado ahí el problema. Exactamente. Ahora, y obviamente para conversar un poco más de coyuntura, se habla mucho que junto con la inseguridad, el otro tema que está empezando a preocupar a la ciudadanía es justamente el tema económico. El señor Velarde ha indicado además que este año ya no vamos a crecer más de 0 y pico, o sea, llegaremos a 1%, está de por medio también el golpe que ha sufrido la agroexportación, la minería también se ha visto afectada. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo cree que vamos a terminar este año? ¿Tendríamos que ser más, digamos, optimistas o eventualmente el próximo año va a ser peor que este? Sí, bueno, tenemos el fenómeno del niño que no se sabe la magnitud y no hay prevención para ello, como sí hubo en anteriores ocasiones, en el 2017. Y depende mucho del rol la inversión pública ya no tiene mucho margen de maniobrabilidad, depende mucho de la muñeca que tengan como para poder atraer, el Ejecutivo pueda dar una serie de medidas como para poder atraer más esa inversión privada que la necesitamos, que son 80% de la inversión total. Ahí va a depender que el próximo año no sea otra recesión. Exactamente. ¿Y de qué va a depender? ¿De estos fenómenos climáticos? ¿Algún tipo de acción que se pueda generar desde la parte de gestión pública, subsidios, en fin? Sí, son 4 motores que tenemos de demanda agregada que impulsan el PBI: consumo, inversión, gasto y exportación, ¿no? Acá exportación, gasto, inversión, bueno, está bastante deteriorado. El único que nos está salvando un poquito es el consumo, que lo vemos en las tiendas, en el Día del Padre, la Madre o la Navidad. Pero esa inversión privada es la única que nos podría salvar, es el único motor, ¿no? Que no haya más de bloqueos mineros, que se ejecuten las obras con rapidez y que se den las condiciones de seguridad. Parece que la seguridad ciudadana está afectando negativamente la consolidación de la inversión privada también. Exactamente, hace poco estábamos ahora nomás con un representante de la Cámara de Comercio de Lima e indicaba que en efecto ya hay un detrimento de la productividad por la inseguridad, ¿no? Estas prácticas tipo extorsión, el famoso gota a gota, sí afectan la economía, el flujo de caja de las empresas. Así es, hasta para tomar la simple cosa como tomar un taxi por Uber, no te asegura en nada, ¿no? Y ya el ciudadano, el extranjero no se siente seguro, el turista tampoco, ¿no? Exactamente. Muy bien, entonces no tendríamos que preocuparnos más por el tema del alza del dólar, es una situación coyuntural, como nos ha indicado usted, no hagamos mucho movimiento al respecto, ni comprar ni vender, porque esto eventualmente va a pasar. Sí, a largo plazo va a seguir el mismo comportamiento, no creo que haya muchas ganancias en el tipo de cambio, ¿no? Estupendo. Muy bien, le quiero agradecer mucho por la entrevista, señor Guillén, y obviamente agradecerle por su tiempo y haberse conectado con nosotros a Diálogo Abierto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, y después de esta entrevista vamos a volver con más, vamos a hablar de pueblos indígenas no contactados
Y obviamente todo lo que hay que hacer, sobre todo con estas poblaciones, a pesar de regulaciones que antes hemos revisado, pero que obviamente hay que seguir desagregando. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Y ahora estamos con el señor Miguel Macedo, él es especialista en Piasis, que son estas poblaciones indígenas no contactadas o exactamente de difícil acceso. Vamos a hablar de su problemática y su, obviamente, relación con las economías ilegales que claramente las afectan. Buenas noches, señor Macedo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, estas comunidades tienen una regulación especial, se ha buscado protegerlas, pero todavía hay autoridades que no terminan de entender que existen. Sí. A ver, los Piasis son en realidad poblaciones indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial y son pueblos indígenas que en vista de ciertos abusos que se cometieron en el pasado, en la época del caucho o extracción de otros recursos, tomaron la decisión de mantenerse separados de la sociedad, vivir en aislamiento. Entonces, estas poblaciones, digamos, han conservado, siguen viviendo de manera nómada, se desplazan en áreas, normalmente en cuencas completas de ríos y viven, pues, más o menos de acuerdo, muy dependientes de los recursos naturales. Entonces, en el Perú sí existe una legislación especial, una ley para la protección de los Piasi, que lo que hace es crear unas áreas que se llaman reservas indígenas, que son unas zonas en las cuales hay este nivel de intangibilidad, de manera en que estos pueblos puedan seguir viviendo y desarrollando sus actividades. Y en el Perú ahorita actualmente hay 7, 8 creadas y algunas propuestas. Y sí, en estos últimos tiempos ha habido una serie de conflictos o situaciones porque hay algunos, digamos, gobiernos regionales que han tenido, en el caso específico de Loreto, que desconoce un poco las evidencias de la existencia de esta población por un interés más dedicado, digamos, al aprovechamiento de recursos naturales sin manejo, ¿no?, en toda la región. Y, por ejemplo, ¿qué evidencias hay, ¿no?, que permiten decirles a las autoridades que sí existen estas comunidades? Básicamente, los estudios que se realizan, que son con gente muy especializada, especialistas antropólogos, etcétera, lo que hacen es conversar con diferentes poblaciones, obtener evidencias o momentos en que ellos se han cruzado, han visto a estas poblaciones o sus restos. O restos de donde han estado, porque, digamos, ellos tienen una estrategia para sobrevivir que es escapar y no acercarse a las poblaciones que están fuera. O sea, en caso de ver personas externas, normalmente ellos huyen el contacto, ¿no? O atacan a veces por temor, ¿no? Claro. Y la otras metodologías que normalmente uno toma estas evidencias, cruza en diferentes comunidades y vas averiguando si los hechos que te narran son, digamos, corroborados en varias zonas, si las características son las mismas. A eso además se le suma la realización de sobrevuelos, donde desde el aire se pueden apreciar asentamientos de estas poblaciones, ¿no?, que a diferencia de los asentamientos de mestizos o madereros no tienen uso, por ejemplo, de plástico, ni motores, ni tienen ningún tipo de acceso a vías de acceso, carreteras o ríos cerca, ¿no? Entonces, este nivel de aislamiento es un poco lo que te da evidencias. Entonces, hay estudios antropológicos bastante sólidos, muy sólidos, que han demostrado ya la existencia de estos pueblos. Se han creado varias reservas, pero en este momento sí hay algunas autoridades que, digamos, desconocen este tipo de evidencias o, digamos, les quieren quitar peso, básicamente con la intención de otorgar derechos de aprovechamiento en las zonas donde están los pueblos en aislamiento, ¿no? ¿Y cuántos pueblos en aislamiento hay registrados? En Perú hay aproximadamente 14, a nivel mundial deben ser como 180. Este no es un tema que solo pasa en Perú, ni en la Amazonía, incluso hay en otros continentes, en India, en África también existe este tipo de poblaciones, ¿no? Y normalmente son producto, como digo, de épocas donde hay abusos muy grandes, cuando no se toman en cuenta sus derechos, ¿no?, como en la época del caucho, donde usted sabe que si no llegaban a cierto tipo, por ejemplo, de cantidad de recursos que cosechaban, incluso ellos podían ser mutilados o amenazados por sus familias, ¿no? Entonces, eso inicialmente llevó a que estas poblaciones tomen la decisión de aislarse y luego da la impresión que por el hecho de que no han tenido una dificultad o han seguido viviendo en una condición que a ellos les hace sentir bien, entonces han mantenido esta situación hasta ahora, en general, estas poblaciones lamentablemente son vulnerables tanto por el sistema formal como por el informal.
Especialmente. ¿Cómo se puede lograr un equilibrio? Porque claro, para los que nos ven y obviamente no se trata de no generar progreso o la inversión. Hay que tratar de buscar una situación de armonía en donde ellos puedan estar, pero también obviamente impulsar, ahora que estamos tan mal económicamente, la inversión. Pero ¿cómo se soluciona ese problema? Lo que pasa es que, digamos, como cualquier modelo de ordenamiento territorial o de trabajo en la Amazonía, lo que uno tiene que hacer es trabajar de manera sostenible, ¿no? Porque la idea a veces da la impresión de que la gente pensara que los recursos son eternos y que nunca se van a acabar. Entonces, lo que hay que hacer es establecer específicamente ciertas áreas en las cuales se puede hacer un mayor aprovechamiento de los recursos y áreas donde tiene que haber mayor protección, conservación, etc. Cuando se llegue a este equilibrio en el cual existan zonas donde efectivamente se aprovechan los recursos de una manera apropiada, respetando los derechos de la población, ¿no? Porque también, digamos, si se busca el desarrollo de actividades, pero se beneficia a pura gente de fuera y las comunidades de la zona viven en pobreza, entonces tampoco ese es el objetivo que se busca. Entonces, generando, digamos, modelos de grandes paisajes en los cuales se integren tanto las comunidades, las zonas donde están los pueblos en aislamiento, las áreas protegidas y las otras actividades que se desarrollan, si se realizan todas estas de forma armoniosa, consultada, entonces deberían generarse modelos de desarrollo que sean mucho más eficientes y con mucho más posibilidad de funcionar a largo plazo. Claro, ahora cuando uno habla de los PIASI, básicamente cree y lo enfoca desde el punto de vista de sus derechos, de los derechos de la humanidad, en este caso particular de estas poblaciones, pero también es cierto que ellos tienen un rol importante en la conservación y la sostenibilidad, porque como están en zonas bastante alejadas, si no estuviesen ellos, obviamente ahí no se genera un equilibrio. O sea, ¿cómo podemos también revalorar el rol que tienen? Todas las poblaciones indígenas en general está demostrado que son zonas donde se conserva mayor biomasa y son zonas donde hay stock de carbono, ¿no? Tú sabes que por todo este tema del cambio climático hay zonas del bosque donde se acumula el carbono que no sale a la atmósfera. Entonces está demostrado por diversos estudios de la RAES, donde participa el IBC, que es la institución donde yo trabajo, que han demostrado ya que más del 50% del carbono en la Amazonía en general está conservado en áreas de territorios indígenas o áreas protegidas, que es un porcentaje mucho menor del territorio. 80% del carbono, perdón, en el 50% del territorio. Entonces eso significa que son zonas en las cuales existe toda esta limpieza del aire, esta posibilidad de impedir el cambio climático. Entonces no son solo los PIASI, sino los pueblos indígenas en general quienes cumplan este rol. En realidad la existencia de los PIASI en la zona, lo que es, ellos viven, digamos, en armonía con el ecosistema, viven en el bosque, son dependientes de los recursos, tienen una serie de conocimientos que en algún momento, probablemente más adelante, conozcamos, pero en realidad digamos, en esencia, tanto los PIASI como los pueblos indígenas son poblaciones que han vivido en armonía con el bosque desde miles de años, mucho antes de la época de la conquista, por ejemplo, y desde antes están viviendo ahí sin generar mayores impactos. Entonces, todos estos conocimientos, el hecho de darles la posibilidad de vivir ahí, etcétera, lo que nos permite precisamente es tener acceso a recursos a futuro, ¿no? Que en caso de, digamos, darse un aprovechamiento muy intensivo, lo que va a significar es que a largo plazo vayamos perdiendo digamos, estos recursos y a largo plazo no tengamos posibilidad para futuras generaciones. Exactamente, y yo decía que son también vulnerables por los sistemas informales y la economía informal que está en torno a ellos. ¿Cómo se los puede proteger? ¿Hay forma? Sí, esa es una amenaza muy intensa. O sea, el Estado tiene mecanismos ahí como para desarrollar intervenciones, tanto el Ministerio de Cultura en alianza con otros ministerios. Dentro de las reservas indígenas, igual, en caso de encontrarse amenazas muy intensas, también se pueden desarrollar este tipo de intervenciones No, pero parte del asunto, yo creo, es, como digo, ¿no? La economía está... cuando se habla de estas actividades económicas extractivas, muchas veces se habla como de que existe una riqueza que es para el Perú, pero que en realidad no llega a las zonas de las comunidades. Entonces, esto hace que las mismas comunidades se ven tentadas a participar o permitan que estas actividades se desarrollen en sus territorios. Entonces, más allá de la presencia del Estado y todo, lo que tenemos que hacer es brindar alternativas de manejo de recursos a las poblaciones que están cerca, de manera en que ellos se encuentren más sólidos, más fortalecidos, que sientan en control de su territorio, de manera que ellos mismos puedan también tomar un rol en la protección, en la conservación, en avisar también si existe este tipo de actividades ilegales, y de esta manera se pueda llegar a la protección de los PIASI, ¿no? Y del bosque. Pero siendo no contactados, ¿cómo acercarse para ayudarlos a que sean productivos? ¿Hay técnicas? ¿Cómo no ir más allá? Porque hay una regulación específica, ¿no? Que también los protege. Es una situación un poco retadora. En realidad,
lo que se tiene que hacer con ellos es simplemente estos seres humanos han tomado la decisión de vivir en aislamiento, entonces es respetar la decisión que ellos han tomado hasta el momento en que quieran, ¿no? Hasta el momento en que ellos decidan contactarse. El espacio donde ellos se desarrollan, estas áreas de aquí son áreas en las cuales debe darse principalmente actividades de conservación y de protección, pero existe todo un territorio alrededor con comunidades, con áreas que no están siendo, digamos, potencializadas, con poblaciones que todavía no están en capacidad de alcanzar un nivel de vida o una calidad de vida que ellos esperarían, ¿no? Entonces, yo en realidad siento que cuando se habla de las poblaciones en aislamiento, lo que uno tiene que pensar en este momento es que ellos como seres humanos y muy vulnerables a enfermedades, por ejemplo, ellos pueden morir por una gripe. Entonces, este tipo de poblaciones, lo que hay que hacer hasta el momento es respetar un poco su decisión, mantenerlos en esta situación, darles las posibilidades de que puedan vivir así, como digo, aprovechando también el hecho de que ellos van a estar en un monte que va a estar sano, en un bosque sano, con recursos, y más bien, como digo, concentrarnos en fortalecer un poco a las poblaciones vecinas y aprovechar las áreas que están claro, importante. Y hace poco hablábamos también de las amenazas que sufren líderes vinculados a estos movimientos y que lamentablemente pues no tienen protección. Organizaciones como la suya se preocupan también de este tema. ¿Cómo protegerlos, ¿no? Es una situación bien compleja, ¿no? Y normalmente usted hablaba de las economías ilegales y si son principalmente a partir de estas economías ilegales que se han dado estas amenazas o asesinatos de líderes. El paisaje de Cacataibo, que es una de las zonas donde existen poblaciones en aislamiento, es una de las zonas que más ha tenido asesinatos durante por ejemplo, periodo desde que empezó la pandemia. Han habido 5 líderes asesinados, ¿no? Y esto se debe principalmente a que ellos están en defensa de su territorio y tienen que enfrentarse principalmente a gente que se dedica a cultivos ilegales, a extracción ¿no? Entonces, el tema, sí, organizaciones como nosotros lo que tratamos de hacer es evidenciar los casos que se dan, tratar de generar protocolos con diferentes ministerios que permitan que estas poblaciones que estos líderes tengan a dónde acudir y ser protegidos o ser defendidos en caso de que tengan algún tipo de amenaza, y a la vez, como digo, no hacer o sea, de poder demandar, exigir, coordinar un poco con el Estado para poder encontrar mecanismos y maneras de, digamos, fortalecer a estos pueblos para que ellos estén también en capacidad de tener una respuesta y de saber en qué canales acudir en caso de que haya amenazas, ¿no? Pero como digo, teníamos 10 muertos líderes, creo, desde el 2010 hasta el 2020, y en los últimos se ha duplicado, o sea, se ha igualado esa cantidad en el periodo de 2 o 3 años, lo que implica que esto se agravó mucho a partir del momento, claro, a partir de la pandemia, que fue un momento, creo, en el que nos concentramos mucho en cuidar a la gente en las ciudades y quizás en zonas rurales hubo más posibilidad de expandir actividades ilegales. Exactamente. Ahora ustedes son una institución vinculada específicamente con este tipo de poblaciones que son un reto para países como el Perú, que están en vías de desarrollo y necesitan también crecer a través de inversión. ¿En qué parte del mundo, en función a las experiencias que ustedes tienen, hay buenas prácticas que se puedan traer al Perú? Porque parece que es una situación, como decía, retadora, con una solución no simple. Lo que pasa es que, como digo, bueno, nosotros como IBC trabajamos tanto con poblaciones en aislamiento como también con comunidades y otros pueblos de Amazonía, ¿no? Y más allá de que se hable siempre del tema de desarrollo como un tema en el cual, digamos, estamos creciendo a partir de la explotación de los recursos y de las concesiones mineras y petroleras, uno puede apreciar esa riqueza, digamos, que se puede medir a nivel macro, pero a nivel micro en las mismas comunidades y en las poblaciones locales eso no se ve. Y hay zonas como, por ejemplo, usted puede pensar en Apurímac, Huancavelica, que son zonas mineras y que son zonas que reflejan los mayores índices de pobreza, ¿no? Entonces, otras regiones como Cajamarca, las poblaciones locales no tienen acceso a eso. Entonces, nosotros lo que pensamos es que fortaleciendo las capacidades de la población, si las propias comunidades empiezan a tomar decisiones sobre qué quieren utilizar, si se hace un manejo de los recursos naturales y no solo se aprovecha todo sin tener una mirada a largo plazo, lo que se puede conseguir es un desarrollo, una mejora de la calidad de vida generalizada, del nivel de vida generalizado para todo el país, que lleve a una situación de desarrollo a mucho mayor, a mayor largo plazo, con más sostenibilidad, ¿no? Mientras aquí en Perú seguimos hablando mucho de actividades extractivas, minería, petróleo, básicamente venta de materias primas. En Europa se está hablando de economía circular, del reuso, de usar los recursos naturales, se habla de conservar el carbono, de los servicios ambientales, el aprovechamiento de bosques indiscriminado, la generación de minería ilegal, incluso la minería ilegal, estas actividades cuando no
son bien manejadas, lo que te pueden generar básicamente es pérdida de niveles de agua, pérdida de caudales de ríos, ¿no? Entonces, un desarrollo que implique, digamos, una mirada solamente dedicada a los ingresos que tenemos a nivel macro, pero que no piense en nuestros caudales de agua, que no piense en los recursos naturales a largo plazo, es un desarrollo que es ficticio y que a largo plazo va a generar más problemas. Sobre todo porque, como usted indica, las propias poblaciones que están más cerca de los recursos no terminan de beneficiarse. Y ahí probablemente los antropólogos, en fin, los sociólogos tengan que darnos mayores luces, porque como bien ha indicado son poblaciones muy particulares a las que hay que respetar, pero también es verdad que habrán códigos muy especiales. Yo creo que lo que hay que hacer más es escucharlos, ¿no? Y que cuando normalmente uno llega desde una ciudad, habiendo estudiado en una universidad, tenemos la costumbre de pensar que nosotros somos quienes vamos a enseñarles a ellos. Y yo, bueno, tengo, ya 20 años más trabajando en Amazonía, y cuando llegué me di cuenta de que sabía muy poco y que mucho aprendes cuando vas caminando con ellos. Entonces, uno llega y les dice, lo que tienes que hacer es aprovechar tal recurso hasta tal punto, y cuando la gente ya hacía manejo, ya sabe cómo aprovechar los recursos, ya sabe hasta qué punto llegar. O sea, uno puede llegar con iniciativas económicas novedosas o lo que sea, pero la población es la que tiene que estar involucrada, y ellos conocen un poco la biología, cómo funcionan los recursos, cómo funciona todo, de tal manera en que se pueden generar modelos nuevos que en realidad los beneficien, les interesen, los fortalezcan y, como digo, tengan sostenibilidad a largo plazo. Claro, claro, que en verdad, como digo, es un reto, porque si ya con las poblaciones que están integradas a una visión occidental tenemos complicaciones con estas poblaciones que no necesariamente comparten la misma cosmovisión, seguramente va a ser muy complejo. Por eso le preguntaba en qué parte del mundo, no sé si en la región, se ha logrado establecer un equilibrio en donde puedan existir estas poblaciones y al mismo tiempo hacer desarrollos. No sé, Brasil, Colombia, en fin, no lo sé. Es que, como digo, las zonas donde viven los Piasi, que son las reservas indígenas, en realidad son áreas en las cuales no se desarrollan este tipo de actividades, pero digamos, tener un acceso a la economía, aprovechar los recursos naturales, no quiere decir que toda la Amazonía se va a aprovechar a la vez. Entonces tenemos áreas naturales protegidas, parques nacionales, zonas que son de una importancia muy fuerte y que también generan turismo, generan oxígeno, ¿no? Y que son zonas que al final están generando un beneficio, o zonas donde se generan los ríos y que generan agua, que también son importantes. Entonces, la necesidad de la economía, de acuerdo, digamos, de aprovechar los recursos naturales es una necesidad, pero se tiene que desarrollar no por igual en todas zonas, sino que va a haber espacios donde sí se van a desarrollar y otros donde no. Entonces, generar estos modelos de ordenamiento territorial que establezcan claramente algunas zonas donde se cuidan los recursos para que a largo plazo sigan existiendo, también tanto las aves, los animales, las semillas de los árboles, nacen en los ríos, tiene que haber a la vez que hay zonas donde también se van a aprovechar los recursos, ¿no? Entonces, el equilibrio tiene que estar ahí, y ejemplos de países en donde se trabaja manejo, yo no sé si países como tales, pero en Perú mismo existen zonas o áreas, por ejemplo, al norte, en la zona de Putumayo, donde existen comunidades, existen áreas protegidas, y las comunidades están aprovechando recursos naturales, vendiendo pescado y haciendo cosecha, ¿no? En la zona del Putumayo, Amazonas, un paisaje donde trabaja IBC, y comercializan pescado en restaurantes de acá de Lima, que son, ¿no? Entonces hay este tipo de iniciativas de manejo a nivel local, pero a mí me da la impresión que a nivel de países normalmente, sobre todo en Latinoamérica, tenemos una visión más enfocada en lo que es el extractivismo y en lo que es el aprovechamiento de los recursos sin tomar en cuenta tanto el manejo, ¿no? Y eso lleva a que al final, o sea, podamos tener un beneficio ahora, pero a mediano plazo hay el riesgo de perder los recursos. Justamente por eso le decía, ¿no? Ahí está el reto, cómo lograr que haya este equilibrio en donde sí puede existir inversión y crecimiento, en fin, desarrollo, y al mismo tiempo se pueda respetar estas poblaciones en un entorno además en donde se les reconoce que son relevantes para la sostenibilidad. Hay instrumentos internacionales que tienen que ver, por ejemplo, con la descarbonización y todo el mercado de los bonos de carbono. Se suponía que estas poblaciones también podían beneficiarse, pero no pasó. Ahí, por ejemplo, ¿cómo lograr también involucrarlos en esos beneficios, ¿no? En realidad, como digo, si hablamos en específico de los Piasi, estas poblaciones están totalmente aisladas de la sociedad, entonces ellos no entienden directamente, ni manejan dinero, ni desarrollan ningún tipo de relación. Entonces, si se hace alguna inversión o algún aprovechamiento, digamos, de bonos de carbono, etcétera, sería para ayudar a conservar, a proteger las áreas donde ellos están. ¿Y a partir de ahí no se beneficiarían ellos? Sí, porque mientras estén los recursos sanos y el entorno sano, entonces sí, eso sería una posibilidad. Ahora, en el caso de las comunidades también se han dado estos trabajos con bonos de carbono, y yo creo que es una posibilidad que podría ser interesante a futuro, pero que hay que aprovechar, hay que trabajar bien,
porque como digo, estamos hablando de poblaciones que a veces no tienen el nivel educativo suficiente o no tienen a veces la capacidad de negociación, y si hay algunos intermediarios que pueden tomar ahí digamos, la ventaja y ser ellos quienes se benefician finalmente, ¿no? Entonces, es un largo... porque en verdad, sí, si me permite, o sea, claro, todos estos instrumentos que provienen de países ricos, que justamente por una conciencia ambiental transfieren a través de este mercado de los bonos dineros importantes, beneficia justamente a estas poblaciones que uno se podría preguntar, bueno, ¿y de qué viven? ¿No? Para los que están al otro lado de la orilla, ¿y de qué viven? ¿Cómo sobreviven? Bueno, estas ayudas también podrían de alguna manera beneficiarlos. Podrían beneficiarlos estas ayudas, también otro tipo de ayudas. Por ejemplo, si en algún momento empezamos a pensar en la escasez de recursos como el agua y se empieza a ver mecanismos de compensación para las poblaciones que están en las zonas de cabecera, si son las que ayudan que se mantengan los caudales. Pero como digo, todo depende para empezar de un fortalecimiento de la población, de que la población esté cada vez más enterada de sus derechos y que tenga más posibilidad de defenderse, porque así como digo, como llegan estos intermediarios, también pues los extractores ilegales llegan a las comunidades ofreciendo beneficios que no son beneficios a largo plazo, ¿no? Y siempre existe este tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de poblaciones en aislamiento, para que tenga una idea, se han dado casos también de poblaciones cuando recién han tenido contacto que lo que hacían eran trabajar en ciertos lugares y les pagaban, pues, no sé, pues un sol por trabajar o le dan una papaya por trabajar una chacra. Entonces, eso es un exceso. Bueno, señor Marcelo, quiero agradecer mucho por habernos ilustrado una vez más sobre estos temas. Es importante porque, como bien ha indicado, países como el Perú que tienen estas poblaciones tienen que buscar la manera de integrarlos también al desarrollo. Bueno, sí, tienen que ver la manera de respetar un poco su decisión y a partir de buscar el desarrollo fortaleciendo a las poblaciones más vecinas, ¿no? Porque como digo, las poblaciones en aislamiento, ellos están en una condición en la cual han tomado la decisión de no acercarse y pensamos que lo que tiene que hacer es respetarse esta decisión. Tal cual. Sí. Bueno, pero que también tengan calidad de vida. Sí, de Muy acuerdo. bien, después del corte volveremos con el final del programa. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, no queda más tiempo y nos vemos mañana, como siempre. Hasta entonces.